Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de integrales dobles en coordenadas polares. Primero vamos a recordar lo que son las coordenadas polares. Fíjense, nosotros normalmente cuando trabajamos en R2, identificamos un punto en R2 conociendo su abscisa y su ordenada. Entonces X es la abscisa y Y es la ordenada. De tal modo que si yo les digo el 1,2, ustedes saben perfectamente en qué cuadrante andan. Si yo les digo el 2,4, el 3,-1, etc. Bueno, existen otras formas de identificar el mismo punto. Por ejemplo, conociendo la distancia al origen al punto, que le llamaremos R, y el ángulo que forma el rayo que va desde el origen al punto con la parte positiva del eje X, que le llamaremos teta. Eso que acabo de mencionar, R, teta, son precisamente mis coordenadas polares. ¿Cómo se relacionan las coordenadas polares con las coordenadas rectangulares? Noten que si yo conozco R y teta, entonces la abscisa queda determinada de esta forma. X sería R coseno de teta. ¿Cómo lo puedo obtener? Fácilmente del triángulo rectángulo que tenemos aquí. Además, Y, que sería esto de aquí, es justamente R seno de teta. Noten además que R, que es la distancia al origen, del origen al punto, es justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo y por lo tanto R es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Tenemos aquí algunas observaciones. Noten que la R siempre es mayor o igual a 0. Esto porque R es una distancia, a saber, la distancia del origen al punto. Y teta, vamos a hacer énfasis en teta, es el ángulo medido en radianes que hace el rayo OP, es decir, del origen al punto, con la parte positiva del eje X. Aquí hay alguna convención. Si medimos el ángulo en contra de las manecillas del reloj, es decir, en el sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo. Y si medimos el ángulo a favor de las manecillas del reloj, entonces voy a considerar tetas negativos. Bueno, aquí algunos ejemplos muy sencillos para que nos acostumbremos a esto de las coordenadas polares. Entonces aquí es un ejercicio muy simple, fíjense bien, tenemos aquí puntos dados en coordenadas polares y mi objetivo es pasarlo a coordenadas rectangulares. ¿Cómo voy a pensar yo para pensar como de manera más efectiva? Con un consejo. Tengo este punto en coordenadas polares, R vale 2, teta vale pi medios, y yo lo leo así. Camina 2 unidades en la dirección del ángulo teta igual a pi medios. Si yo camino 2 unidades en la dirección del ángulo teta igual a pi medios, lo que obtengo es el punto 0,2 en coordenadas rectangulares. Como leo este de aquí, camina una unidad en la dirección de teta igual a menos pi medios. Bueno, entonces parto del 0, voy a favor de las manecillas del reloj hasta pi medios y entonces estaría yo llegando al punto 0,-1. Ahora como brinco de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, aquí tengo el punto menos 3,0. A este punto menos 3,0, me imagino en dónde está. Para llegar a él tuve que caminar 3 unidades en la dirección del ángulo teta igual a pi, ¿no? ¿Cómo obtengo? Si además me dan, por ejemplo, este punto, el 1,1 en coordenadas rectangulares, entonces trazo y me imagino tengo aquí el 1, entonces este punto de aquí, mi distancia entonces al origen es raíz de 2, entonces tengo que caminar raíz de 2 unidades en la dirección del ángulo teta. ¿Qué ángulo es este? Pues tengo un ángulo, tengo aquí
un triángulo rectángulo, este cateto mide 1, este otro cateto mide 1, entonces ese ángulo de ahí tiene que ser pi cuartos. Y así. Bueno, una vez que uno entiende bien las coordenadas polares, ustedes ya vieron esto cuando vieron números complejos, vamos a entender lo que es un rectángulo polar. Y nosotros ya sabemos que es un rectángulo en coordenadas rectangulares, ¿no? Nosotros dijimos que era un producto cartesiano de dos intervalos. Lo mismo aquí. Un rectángulo polar va a ser el producto cartesiano de dos intervalos. Pero ahora, en el primer intervalo voy a indicar cómo se mueve R y en el segundo intervalo voy a indicar cómo se mueve teta. ¿De acuerdo? Entonces ahora mi rectángulo polar se ven como todas las parejas de la forma R, teta, tal que R se mueve en el intervalo A, B y teta se mueve en el intervalo alfa, beta. Vamos a ver un ejemplo y cómo los puedo entender muy fácilmente. Bueno, tengo aquí el rectángulo polar que es el 1,2 cruz 0, pi. Acuérdense, el primer intervalo me indica cómo se mueve R y el segundo intervalo me indica cómo se mueve teta. Yo lo pienso así. Pues la R se mueve de 1,2 y voy a iniciar en 0, en el ángulo 0. Bueno, entonces eso escribo. Tengo aquí de 1, aquí tengo 2. Entonces, aquí estaría indicando la R se mueve de 1 a 2 en un ángulo teta igual a 0. Pero vas a variar el ángulo desde 0 hasta pi. Quiere decir que tienes que mover esta franjita desde 0 hasta pi. Y entonces lo que estarías dibujando es algo así. Sería todo esto. Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse ahora que tenemos este rectángulo polar y es el intervalo 0,1 cruz menos pi medios, pi medios. Y entonces entiendo, la R se mueve de 0 a 1 y la teta se mueve desde menos pi medios a pi medios. Bueno, la R de 0 a 1 empezando en teta igual a menos pi medios. De 0 a 1 empezando en teta igual a menos pi medios. Y voy a ir desde menos pi medios hasta pi medios. Bueno, lo que dibujo es algo así. Todo esto. Bueno, aquí tenemos en general, si tengo que mi rectángulo polar se ve así como en los R, teta, tal que R se mueve en el intervalo AB y teta se mueve en el intervalo alfa, beta. Entonces, digamos de manera general, mi rectángulo polar se ve así. Entonces la R va de A a B, empezando en teta igual a alfa. Entonces mi R va de A a B, empezando en teta igual a alfa. Y ese rayito que acabas de dibujar lo vas a mover desde alfa hasta beta. Entonces lo que estarías dibujando es como esta sección de un anillo. Muy bien. Bueno, ya que entendimos las coordenadas polares y ya que entendimos los rectángulos polares, vamos a entender ahora cómo hacer el cambio de coordenadas de rectangulares a polares en las integrales dobles. Fíjense, supónganse que yo tengo un rectángulo polar A, B cruz alfa, beta. Y tengo una función definida en ese rectángulo polar que toma valores en los reales. Entonces ya sabemos que la gráfica vive en R3 y vamos a suponerla continua. Dice, bueno, tú quieres calcular esta doble integral, que sería la doble integral sobre el rectángulo polar de la F. Vamos a recordar qué quiere decir esto de aquí, es calcular el volumen de un sólido que se levanta sobre un rectángulo polar
con tope lo que me diga la gráfica de F. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como estás trabajando con una base que es un rectángulo polar, vas a hacer un cambio de coordenadas. Primero, vas a evaluar F en R coseno de teta, R seno de teta. Esto es lo que vale X en coordenadas polares y esto es lo que vive Y. Esto es lo que vale Y. Vas a cambiar tu diferencial de área y lo vas a escribir como R de teta. Y finalmente, tus límites de integración son precisamente en donde se mueven los parámetros. La R, en este caso, se mueve de A hasta B, eso escribes, y la teta se mueve desde alfa hasta beta. Y así se ve la integral. Ahora ustedes van a decir, bueno, parece que la integral es más complicada, ¿no? Porque tengo que, en vez de una X, poner R coseno de teta, en vez de una Y, poner R seno de teta, cambiar todo este diferencial. Pero fíjense bien lo que hemos ganado. Hemos ganado que nuestros límites ahora, ¿cómo son? Los límites son constantes. ¿Qué me permite tener límites constantes? Si yo pienso en el teorema de Fubini, cambiar el orden de integración como yo quiera, teniendo el cuidado de cambiar también los límites. Entonces parece ser que uno no gana mucho, pero realmente sí. Uno trabaja con una integral en donde ahora mis límites son constantes. Y aquí les pongo un ejemplo de en dónde se podría utilizar esto de aquí. Si ustedes ven este sólido que yo tengo en la imagen y lo apachurro en el piso, lo que voy a ver del sólido es un anillo. Si yo pienso en ese anillo es precisamente un rectángulo polar. Bueno, entonces me conviene calcular el volumen de este sólido utilizando precisamente coordenadas polares. El día de mañana estaré subiendo un video con un ejemplo en donde voy a desarrollar todos los cálculos para que ustedes vean cómo se utiliza este resultado que tenemos aquí. Bueno,